Muy bien, chicos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesor. Sí, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya, muy bien, excelente. Estamos aquí conectándonos entonces a nuestra clase de hoy del curso de química. Ya, nos toca hoy día hacer un repaso también, un primer repaso, así como lo hemos estado haciendo en los demás cursos, eh, sobre los temas que hemos visto hasta esta parte. ¿Ya? Entonces vamos a estar iniciando. Vamos a tomar asistencia primero a ver quiénes están presentes. A ver. Tenemos aquí a Alexandra, muy bien. Eduardo. Y Omar. Muy bien, muy bien. Bueno, esperemos que los demás vayan entrando en lo sucesivo. Muy bien, vamos a iniciar el tema entonces de repaso con el primer tema que vimos. Y el primer tema que vimos fue nomenclatura inorgánica, la segunda parte que tiene que ver con los óxidos, ¿no? Entonces aquí ya estuvimos viendo compuestos formados por combinaciones de elementos químicos. La nomenclatura nace a partir de allí, de esas posibles combinaciones entre uno y otro elemento, ¿no? Entonces, en este tema de los óxidos, para recordar, lo que vimos fue la combinación, como su mismo nombre lo dice, del oxígeno con otros elementos, ¿no? Entonces, combinamos el oxígeno tanto con metales, ¿no? Como con no metales, ¿no? Ya está. Recordamos, si lo combinamos con metales, ¿cuál era el resultado? El resultado aquí era un metal y un oxígeno. A esto se le llama óxidos metálicos. ¿Ya? Eso hay que recordar como concepto. Entonces aquí usualmente tenía un valor, ¿no? Normalmente aquí era un 2 del oxígeno y aquí un X, ¿no? Hay que recordar que el oxígeno trabaja con valencia o estado de oxidación de -2, ¿ya? En estos casos. Luego teníamos el caso de los óxidos con no metales, ¿no? Con no metales. Y en este caso tenemos que obteníamos estos compuestos, no metales, por aquí un 2 y un oxígeno con la valencia del elemento. Estos de aquí vendrían a ser los óxidos no metálicos o anhídridos, también se les llama, ¿ya? Anhídridos o óxidos no metálicos, ¿ya? Entonces queremos recordar ambos nombres de ambos compuestos, porque estos nos van a servir para identificar las futuras combinaciones que vamos a observar, ¿ya? Entonces vamos a ver los ejercicios. Recordamos también que los estados de oxidación van a depender de cada uno de los elementos. Cada elemento, digamos, tiene sus propios valores de estados de oxidación. Yo les mandé varias tablitas por ahí, una en especial que habla de los estados de oxidación. Vamos a ver si es necesario, la usamos. Si no, a veces en el ejercicio ya mismo ahí nos dicen cuáles son sus valores, ¿no? Luego vimos los sistemas de nomenclatura. Vamos a ver aquí a continuación el gráfico, lo he puesto aquí para recordar. Eran 3 los sistemas de nomenclatura, tradicional o clásica, stock y la UPAC, ¿no? Entonces la clásica se basaba en esa tabla, que depende de la cantidad de estados de oxidación. Si tengo un estado de oxidación, utilizo esto. Vamos a ponerlo ahí más bonito. Si el elemento solo tiene un estado de oxidación, será así, terminará en ico, ¿ya? Si el elemento tiene 2 estados de oxidación, puede terminar o en oso o en ico, hay 2 posibilidades. Si tiene 3 estados de oxidación, va a terminar en hipooso, oso o ico. Y si tiene 4 estados de oxidación, va a terminar en hipooso, oso, ico o perico, de acuerdo al número de oxidación que tomemos, ¿ya? Esa es para la nomenclatura clásica. La stock es la que tiene que poner primero la función, por ejemplo, óxido D, luego el elemento, ¿no? Calcio, por ejemplo, y luego el estado de oxidación que usemos en números romanos, por ejemplo, 2, entre paréntesis. Si usamos el estado de oxidación 2, 2 entre paréntesis, óxido de calcio 2, nada más, ¿ya? Es un ejemplo. Y en el caso de la nomenclatura sistemática o UPAC, vamos a usar prefijos de acuerdo no al estado de oxidación, sino a la cantidad del elemento. Por ejemplo, ¿no? Si me dan uno famoso, conocido, el CO2, ¿no? CO2 se le llama porque está con 2, dióxido, ¿no? Dióxido de, como el carbono no tiene nada, sabemos que es 1, y cuando es 1 no se le agrega nada, ¿no? Dióxido de carbono, nada más, ¿ya? Dióxido de carbono, ¿ya? Normalmente este mono, prefijo mono, se utiliza cuando al principio el primer elemento no tiene nada, ¿no? O sea,
en este caso el oxígeno, ¿no? Si fuera así, por ejemplo, CO nada más, sin el 2, ahí sí sería, sabemos que acá es 1, entonces ahí sí sería monóxido, ¿no? Monóxido de, si acá fuera 1, sería monóxido de carbono, ¿no? ¿Ya? Entonces son ejemplos ahí que tenemos con los compuestos. Muy bien, vamos a ver ahora sí los ejercicios. 1. Indica la relación correcta respecto a los siguientes compuestos. Están aquí dándome varios valores con el nitrógeno. Y me dicen como dato que el estado de oxidación del nitrógeno son todos estos. 1, 3 y 5. O sea, tenemos 3 valores posibles ahí. Entonces, si tengo 3 valores, tengo que recordar la tablita. La tablita para cuando tenía 3 valores me decía que yo podía encontrar aquí, ¿no? Fíjense para cuando tengo 3. Estos posibles nombres. Hipo-oso para el menor, oso para el intermedio y ico para el mayor. Vamos a usar esa tablita entonces para formular los compuestos correctos, ¿ya? Vamos a ir entonces primero a formar la tablita, ¿ya? Para no olvidarnos los nombres. Nuestra tablita va a ser algo así. Vamos a dejar espacio para colocar la fórmula también, porque también tenemos que colocar la fórmula. Entonces, a un lado vamos a poner, ¿qué cosa? El estado de oxidación que vamos a usar. Y al otro lado, el nombre. ¿Ya? Y ahí deberíamos dejar un espacio más para la fórmula. ¿Ya? Ahora vamos a hacerlo más grande. Entonces, algo así. ¿Ya? Entonces ponemos primero el estado de oxidación. Por acá. Luego colocamos el nombre. Y al último, la fórmula. Que también es importante. ¿Ya? Ya está. Entonces son 3 estados de oxidación. Dividimos nuestra tabla aquí en 3 partes. La parte de acá. 1, 2, 3. Ya, más o menos así. Entonces, tenemos por acá estado de oxidación. EO. Luego tenemos por acá nombre. Nombre o nomenclatura. ¿Ya? Sabemos que la nomenclatura es el nombre que se le da. Y al final, fórmula. Fórmula. Ya está. La fórmula es como queda al final, ¿no? Ya, bueno. Está. Fórmula. Muy bien, entonces, el estado de oxidación son 3, me dice, más 1, más 3, más 5, ¿no? Más 1, más 3, más 5, esto vamos a subir un poquito de ahí, y esto más acá, ahí está. Entonces colocamos más 1, más 3, más 5. Ya, todos esos son los posibles valores de los estados de oxidación que tenemos para el nitrógeno. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el nombre de cada uno. Habíamos dicho que cada uno, según su posición, va a tener un prefijo y un sufijo, ¿no? Entonces, en el caso del primero, habíamos dicho que era hipo-oso, ¿no? O sea, va a empezar con hipo. Luego viene la raíz, que en este caso es nitrógeno. Entonces, la raíz sería nit. Nit, ahí está. Hiponitroso, ¿no? Y como es un no metal, va a ser un anhídrido, ¿ya? Eso hay que recordar. Anhídrido, así nada más le vamos a poner anhídrido hiponitroso. ¿Ya? Ahí nomás le vamos a poner anhídrido hiponitroso. Ese sería su nombre, fíjense, respetando la nomenclatura, ¿no? Claro, porque tiene que empezar con hipo y terminar con oso. Le borramos esto. Anhídrido hiponitroso. Luego tenemos el siguiente terminaba en oso, ¿se acuerdan? Entonces sería anhídrido nitroso. Está. Y finalmente el último sería anhídrido nítrico, ¿no? Porque termina en ico. ¿Ya? Ahí estamos respetando entonces la nomenclatura de acuerdo a su posición. Ahora lo que nos falta es hallar la fórmula. Ya tenemos los números, ahora nos falta hallar la fórmula. La fórmula sería de acuerdo al estado de oxidación que estamos usando. O sea, vamos a unir primero, en el caso 1, al nitrógeno
con su estado de oxidación más 1, con el oxígeno con su estado de oxidación menos 2. ¿Qué va a pasar entonces aquí? Se cumple la regla del aspa, ¿se acuerdan? Este 2 pasa aquí abajo y este 1 pasa debajo del oxígeno. Entonces, ¿qué me va a quedar? Al final me quedaría N2 o 1, ¿no? Pero el 1 no se pone, como ya sabemos. ¿Está? Siguiente. Aquí estamos usando el nitrógeno con su estado de oxidación más 3. Y lo estamos uniendo con el oxígeno menos 2. Otra vez, regla del aspa. El 3 pasa acá y el 2 acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Qué me va a quedar? Pueden participar, chicos, ¿ah? N2 o 3. Ya está. Y en la última, tengo el nitrógeno con su estado de oxidación más 5. Y le agrego el oxígeno menos 2. Esto me va a dar, por la regla del aspa, otra vez, el 2 pasa acá y el 5 acá. Entonces, N2 o 5. Ya está. La pregunta es, ¿indica la relación correcta con respecto a los compuestos? Entonces buscamos cuál es, pues, ¿no? N2O3, anhídrido pernítrico, no. N2O5, anhídrido nítrico, este de acá sí. La 2, por ejemplo. Esta es correcta, ¿no? N2O5, anhídrido nítrico. Otra, N2O. No, ese era hiponitroso. N2O5, tampoco. N2O3, tampoco. Entonces, esa es la única relación correcta. ¿Ya? Como ven, es mejor, es más conveniente primero dibujar la tabla, ¿ya? O sea, la tabla con los valores correctos y luego compararla con los valores que tenemos en la lista. ¿Ya? Porque si nos ponemos a analizar cada uno de los valores de la lista, no vamos a encontrar de repente rápidamente las relaciones correctas. O sea, nos vamos a demorar más, o nos vamos a complicar, o nos vamos a confundir, porque aquí nos dan nombres que ni siquiera están en la tabla, ¿no? Por ejemplo, me dicen anhídrido pernítrico, entonces nos podrían hacer dudar, ¿existe el anhídrido pernítrico? ¿Está o no está? Entonces, mejor primero hacer nuestra tabla de lo que ya sabemos y con eso comparar. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya. Pasamos al 2. Me dice, nombre el siguiente compuesto según la nomenclatura UPAC. Y aquí recordamos que la nomenclatura UPAC lo que va a usar son prefijos de cantidad. O sea, no vamos a tomar en cuenta acá el valor, la valencia, digamos, ¿no? Porque si tomamos en cuenta la valencia, utilizaríamos otra nomenclatura, como la clásica. N2O5. Es más, esto ya lo hemos hallado, ¿no? En el ejercicio anterior lo hemos hallado aquí. Y es ácido o anhídrido nítrico, ¿no? Según la nomenclatura clásica. Pero a mí me están pidiendo la UPAC. Entonces la UPAC lo que va a utilizar es prefijos de cantidad, ¿no? Vamos a poner aquí. Nomenclatura UPAC utiliza prefijos de cantidad. ¿Ya? Entonces, no se confundan la UPAC ni con la clásica ni con la stock. La stock usa números romanos. La UPAC utiliza prefijos de cantidad, o sea, mono, di, tri, ¿no? Tetra, penta, etc. Entonces aquí tenemos un N2 o 5. N2 o 5. Entonces está fácil, pues, ¿no? Aquí sería, empezamos siempre con el óxido primero, ¿no? El 5 tiene prefijo penta. Pentaóxido de, el nitrógeno tiene 2. Dinitrógeno, así sería, ¿no? Esa sería entonces la nomenclatura. Pentaóxido, porque es de 5, de di, porque es de 2, nitrógeno. ¿No? Pentaóxido de dinitrógeno. Esa sería entonces su nomenclatura. Tomando en cuenta los prefijos de cantidad de la nomenclatura UPA. ¿Sí? Nada más. Bastante sencillo, ¿no? Bastante sencillo.
Solamente nos tomamos en cuenta en el 5 y en el 2, nada más. Muy bien, vamos a continuar entonces para ver otros casos de nomenclatura. Ya hemos visto la nomenclatura clásica. Ya, esto de acá primero, lo que vimos primero fue un claro ejemplo de... Todo esto fue nomenclatura clásica. La nomenclatura clásica es la que utiliza la tablita, ¿ya? Usar tabla, vamos a poner. Usar tabla. Tabla de estados de oxidación, ¿no? Esa es la nomenclatura clásica. En cambio, la nomenclatura UPAC, lo que vamos a usar son prefijos de cantidad, ¿ya? Ahí está la diferencia de cada uno. Esta usa tabla y la otra utiliza prefijos de cantidad. Ahora falta el stock, ¿no? La nomenclatura stock. Vamos a avanzar con la siguiente. Ahí está. Según la nomenclatura stock, ¿qué nombre corresponde a la fórmula asociada? Ajá. Entonces, en la nomenclatura stock, lo que hacemos nosotros es basarnos en los estados de oxidación de los compuestos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Me dicen primero nitrato de hierro. Habíamos visto que este ion de aquí, NO3, es el que se le llama ion nitrato. ¿Ya? Entonces, hay que recordar que la nomenclatura stock lo que utiliza son estados de oxidación en romanos, ¿no? O sea, vamos a poner por acá, nomenclatura stock. En la nomenclatura stock utilizamos el compuesto, ¿no? O la función más el elemento más el estado de oxidación en romanos. Y entre paréntesis, ¿no? Compuesto o función, mejor, ¿ya? Función química. Función química. O sea, si es ácido, si es óxido, ¿ya? Lo que sea, más elemento, más el estado de oxidación en romanos. Todo esto está en romanos, ¿ya? O sea, todo el número de estado de oxidación en romanos. ¿Ya? Esa es la nomenclatura stock. Entonces, aquí me dice nitrato de hierro 3. Vamos a centrarnos primero en el nombre y del nombre vamos a sacar la fórmula y la vamos a comparar luego con lo que tenemos, ¿ya? A ver, primero vamos a concentrarnos en el nombre. Entonces, aquí el nombre es nitrato de hierro 3. Si es nitrato, o sea, si es el ion nitrato, quiere decir que estamos sumando el ion nitrato, o sea, el NO3, con el, vamos a poner otro color mejor. Estamos sumando el nitrato, el NO3, más el hierro. El hierro es Fe, ¿no? Ya está. Ahora, para poder sumar estos dos componentes, lo que hacemos es colocar el hierro, además, colocar el primero positivo y después el negativo, ¿ya? Eso es lo que nos hemos olvidado. Aquí el positivo es hierro, o sea, Fe. Entonces, todo esto de acá lo tenemos que mover aquí, en realidad, ¿ya? Cambiar de lugar. Y el hierro lo ponemos primero, ¿no? Siempre en las fórmulas los positivos van primero y los negativos van después, ya no hay que olvidarnos eso. Eso se queda acá. Entonces esto de aquí lo movemos acá. Ya, entonces, me dice nitrato de hierro 3. Me están diciendo que el hierro está utilizando entonces su estado de oxidación 3. Entonces, como es positivo, le vamos a poner acá arribita más 3. ¿No? Porque eso es lo que me está indicando aquí la nomenclatura. Y por otro lado, el ion nitrato, si lo buscamos, es menos 1. ¿Ya? Su estado de oxidación. Entonces, por la regla del ASPA, esto de aquí pasaría acá, y esto de aquí pasaría acá, y el resultado final sería Fe1, pues no lo voy a poner, y luego sería NO3, y afuera de todo esto pondría el número del hierro, que es 3. Pero aquí la fórmula está con 2. Ah, y entonces no es correcto, ¿no? O sea, esta fórmula no es correcta. Entonces la relación no es correcta. No es la que yo tenía al principio. No, no es la que yo esperaba. Ya, entonces vamos a ponerle una X acá para indicar que no es la relación correcta. Esta sería su fórmula real, ¿no? Esta de acá, Fe
Es acá, ¿no? FeNO3. Ya, bueno. Vamos a ver el siguiente. Óxido de hierro 2. Vamos a ponerlo a ver. Esto lo vamos a poner de color verde para que quede todo verde. Ya. Vamos a ver otro. A ver. Con azul. Óxido de hierro 2. Primero vamos a hallar la fórmula de esto y luego lo comparamos con lo que me da, ¿no? A ver, la fórmula de óxido de hierro 2. Aquí estoy uniendo el oxígeno con el hierro otra vez, ¿no? Y el hierro lo ponemos primero porque es positivo y el oxígeno después porque es negativo. Oxígeno sabemos que tiene -2. Y acá me dicen que el óxido de hierro 2 está usando el hierro su estado +2. Entonces, otra vez hacemos regla del aspa. Este 2 pasa acá, este 2 pasa acá. El resultado final debería ser, en teoría, Fe2O2. Y sacamos mitad a mitad, ¿no? Sabemos que ahí se simplifica. Me quedaría FeO. Feo, ¿no? Feo me quedaría. Ahí está. Pero la fórmula que me están dando aquí es F2O3. Ah, entonces tampoco cumple. Tampoco cumple, le ponemos aquí su X. Tampoco cumple la relación. No es tal como me dice ahí. Vamos a ver el siguiente. A ver, óxido de estaño 4. Óxido de estaño 4. Entonces nos basamos aquí. Vamos a ponerlo con marrón. Aquí está. Óxido de estaño 4. Entonces, otra vez, si es óxido, es un elemento combinado con el oxígeno. Otra vez el estaño, en este caso es un elemento que va a tener el valor positivo. Y el oxígeno negativo, ¿no? Oxígeno siempre -2, ya sabemos. El estaño aquí me dicen que está usando el 4, ¿ya? Recuerden que la nomenclatura stock, al último, lo que me da el número es el número de estado de oxidación del elemento. Entonces, ese 4 va a ser acá +4. Y si combinamos por regla del aspa, nos damos cuenta que esto baja acá, y me quedará SN2O4. Tiene mitad luego cada uno, ¿no? Mitad, mitad, le puedo sacar al estaño, se queda en 1, pero no se pone, y el oxígeno se queda en 2. Y aquí sí, ¿no? Fíjense, la fórmula que obtuve aquí, SNO2, es la misma que obtuvimos aquí, ¿no? O que tenemos aquí de dato, SNO2. Ahí está, esa es la relación que buscaba, entonces, esa es la relación correcta. ¿No? Ahí está. Bueno, probablemente acá la respuesta sea una. Podemos seguir viendo los demás. A ver, vamos a seguir viendo los demás rapidito para comprobar que no haya otra posible respuesta. Vamos a ponerlo con naranja, ¿ya? Óxido de cromo 2. Óxido de cromo 2 será cromo más oxígeno, ¿no? Cromo más oxígeno será cromo Cr más oxígeno. Sabemos que el oxígeno tiene -2. Cromo en este caso me dice 2, su estado de oxidación. Entonces ya lo sacamos al ojo, ¿no? En aspa, cromo 2, O2, mitad, mitad, CRO, CRO. Y no es la relación que está ahí, ¿no? No es tampoco. Finalmente la última, ya para terminar ejercicio, se lo con rojo. La última me dan óxido de manganeso. Si lo desarrollamos, óxido de manganeso es manganeso Mn más oxígeno. Oxígeno es -2. Y acá me dicen que también estamos usando el +2. Ya sabemos por aspa, me va a quedar Mn2O2, ¿no? Se simplifica y me queda MnO. Y no es pues la relación que tengo. ¿Ya? Entonces ya sabemos ahí la respuesta es la C. Esta no es, la respuesta sería la C, ¿no? Óxido de estaño. ¿Sí? Muy bien, chicos, espero que no les haya quedado ninguna duda de este tema. ¿Ya? Estamos viendo acá óxidos hasta acá y hemos visto ahí cómo se usan los tres tipos de nomenclatura. En este caso, la nomenclatura stock, que es una nomenclatura importante. ¿Ya? Entonces, repasen su tablita, siempre y cuando repasen la tablita que hemos visto al principio, no deberían tener problemas. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta? Ninguna. ¿Ya? Aquí la respuesta es la C. Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente tema. El siguiente tema fue, pasamos. Nomenclatura inorgánica 3, hidruros e hidróxidos. Interesante. Aquí estamos viendo ya hidruros, hidróxidos.
Los hidruros vamos a recordar que se van a formar de forma similar a los óxidos, ¿ya? La diferencia es que los óxidos parten del oxígeno, en este caso los hidruros parten del hidrógeno, ¿no? Entonces podemos sacar hidruros metálicos, un hidrógeno, perdón, más un metal. En este caso el metal va primero, ¿ya? Fíjense ahí, porque el hidruro tiene un número de oxidación negativo. Entonces aquí primero va a ir el metal y luego va a ir el hidrógeno, perdón. ¿Ya? Y luego tenemos los hidruros no metálicos, donde el hidrógeno sí va a trabajar con estado de oxidación positivo y el no metal va a ser con un estado negativo. Entonces va a tener esta forma. Ya, eso es con los hidruros. Y aquí también los elementos no metálicos van a tener estados de oxidación especiales, de acuerdo a su grupo. ¿Ya? De acuerdo al grupo va a tener esos estados de oxidación que vemos ahí. Si es que no me lo dan, ¿no? Porque en la mayoría de ejercicios, como hemos visto, sí me dan sus estados de oxidación. Entonces me es un poco más fácil. ¿Ya? Pero si en caso no me dieran, ahí ya tengo la tablita con la que yo puedo encontrar cuánto es ese valor del hidruro que estoy buscando. ¿Ya? Entonces, atentos a eso. Muy bien, atentos a eso. Ahora sí, pasamos a... ya, por este lado los hidróxidos. Ya, esta es la teoría de los hidruros. Y en el caso de los hidróxidos, bueno, los hidróxidos van a hacer la formación del ion oxidrilo OH. El OH. A ver, disculpen. El OH, que tiene estado de oxidación -1, más algún metal. ¿Ya? Más algún metal. Esa va a ser la formación de los hidróxidos, ¿ya? Solamente con metales se va a formar los hidróxidos. Ojo, con metales, ¿ya? Porque si agarramos un no metal ya se convierte en un ácido, ¿ya? Entonces, en este caso son los metales que van con los hidróxidos. Entonces, su nomenclatura va a ser así, ¿no? La nomenclatura clásica va a ser de esta forma. Un metal, hidróxido de, no, aquí va a ser hidróxido de. No, disculpen. Primero la clásica es hidróxido, raíz del metal y sufijo. Va a terminar en oso o en ico, ¿no? Por ejemplo, si es hierro, ¿no? Hidróxido ferroso, ¿no? O férrico, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? O si es cobre, hidróxido cuproso o cúprico, uno de los dos, ¿ya? Por ejemplo. Y en el caso de que solo tenga un solo estado de oxidación, esto es cuando tiene varios, ¿no? En el caso de que tenga un solo estado de oxidación, va a tener solamente hidróxido de tal elemento, ¿ya? En la nomenclatura stock va a ser igualito, ¿no? Hidróxido de tal elemento y su estado de oxidación en romanos, como lo hemos visto en el caso de los óxidos, ¿ya? A ver, vamos a ver entonces los ejercicios ya, recordando esto. A ver, primero, formula los siguientes hidruros metálicos. Hidruro cuproso, hidruro áurico. Entonces vamos a recordar aquí que estos nombres se le daban según el estado de oxidación, ¿no? Y acá me dan los estados de oxidación. Estado de oxidación del cobre, +1 más 2. Estado de oxidación del oro, +1 más 3. Entonces vamos a recordar esto nada más, ¿ya? Si utilizamos el estado de oxidación menor, terminará en oso. Y si utilizamos el estado de oxidación mayor, terminará en ico. ¿Ya? Nada más, eso es todo lo que hay que recordar. En este caso, de los hidruros. ¿Ya? Entonces, recordando eso, ya podemos sacar nosotros el nombre de cada uno. Pues, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. En un cuadrito. Ya está. Aquí primero, hidruro cuproso me está diciendo. Si me está diciendo hidruro cuproso, quiere decir que está terminando en oso. Si está terminando en oso, ¿cuál está usando? Está usando el menor, ¿no? Si está usando el menor, hacemos deducciones, ¿no? Está usando el +1. Y entonces a la hora de formar mi compuesto, quiere decir que yo estoy uniendo el hidruro, o sea, el H, ¿ya? Recordemos también el estado de oxidación del hidruro metálico. Cuando el hidruro es metálico, el hidrógeno va a usar el número de oxidación -1.
Entonces aquí, ya. Primero ponemos aquí para el hidruro cuproso. Hidruro cuproso. Primero va a ir el número positivo. En este caso, ¿quién es el positivo? El positivo va a ser el cobre, ¿no? Entonces acá va a ser primero Cu. Cu. A ver dónde está el otro color. Vamos a poner. Ya, primero va a ser el cobre más el hidrógeno, porque el hidrógeno va a ser negativo, ¿no? Recordamos acá el cuadrito anterior, pues, ¿no? Cuando es metálico, el hidrógeno es negativo. Entonces acá va a ser hidruro cuproso. El hidrógeno va a tener -1 y el cobre va a tener el estado menor, porque utiliza el oso. Entonces va a tener +1. Ya está. Aplicamos la regla del aspa, ¿no? Este baja acá, y el resultado final será Cu1H1. ¿No? ¿Y eso cómo termina? El 1 no se considera, pues, ¿no? Termina en CuH. Ya está. Ese será el resultado final, nada más. ¿Sí? Nada más, eso es todo. Eso es todo. ¿Está? Vemos el otro. Hidruro áurico. Hidruro áurico. Ya está. En el caso del hidruro áurico estamos utilizando ¿qué elemento? Au, es el símbolo del oro. ¿Ya? Entonces estamos utilizando el oro y estamos utilizando otra vez el hidrógeno. Otra vez, como el hidrógeno es, en este caso está un hidruro metálico, el hidrógeno va a tener -1. Entonces va a ir acá. Y el oro, el detalle es que ahora termina en ico, ¿no? Ya no termina en oso, sino termina en ico. Si termina en ico, quiere decir que no estoy utilizando el estado menor, sino estoy utilizando el estado de oxidación mayor. Entonces aquí el estado de oxidación mayor, ¿cuál es? +3. Entonces acá será +3. Ya está. Entonces el resultado será, según la regla del aspa, AU, aquí será 1, ¿no? Y H3, pero el 1 sabemos que no se pone. Entonces me va a quedar AU H3. Y esa será la fórmula que estamos buscando. ¿Sí? Eso es para los hidruros metálicos, ¿no? Ya sabemos que los hidruros no metálicos es al revés. Primero va el hidrógeno, luego va el otro elemento. Pero en este caso sí es así. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver ahora el número 5. Vamos al número 5, me dice. Nombra los siguientes hidróxidos según la nomenclatura clásica. Ahora me están hablando de hidróxidos. Los hidróxidos, vamos a recordar, se forman a raíz de los metales más el ion oxidrilo OH, que tiene de estado de oxidación -1. Ya está. Entonces, a ver, aquí estamos uniendo el estaño, fíjense, el estaño con el OH 4. Fíjense que aquí, 4. Entonces, vamos a utilizar la nomenclatura clásica, que es la que utiliza la tablita, ¿no? ¿Se acuerdan la tablita? Claro. Esta misma tablita que yo he usado antes, la vamos a volver a copiar acá, ¿no? Cuando el estado de oxidación es menor, va a terminar en oso. Y cuando el estado de oxidación es mayor, va a terminar en ico. ¿Ya? O sea, esto también se aplica aquí. También se aplica aquí para cuando estoy utilizando los hidróxidos. ¿Ya? Si no están seguros, si quieren comprobarlo, van a su teoría y lo comprueban, ¿no? Podemos ir a la teoría aquí, la que hemos puesto antes. Ahí está, ¿no? Oso, ico. Oso, ico. ¿Ya? Ya está. Entonces puedo usarla para esos dos casos. Ya está. Muy bien, entonces, tenemos el primer caso, SnOH4. Entonces, si están utilizando aquí el 4, sabemos que el OH tiene -1. Si el 8 tiene -1, quiere decir que este le comparte ese valor al metal. Por eso es que el estaño tiene 1. Si el OH le compartió 1, quiere decir que el metal comparte su estado de oxidación. Entonces aquí el estaño tuvo que haber utilizado, aquí ponemos en el primer caso, el estaño más el OH. Como el OH es -1, este -1 se transfirió aquí al estaño. Quiere decir entonces que el estaño le aportó el número de oxidación 4
al OH, por eso es que aquí sale OH4. Entonces, aquí el estaño debió usar un estado de oxidación más 4. Quiere decir que utilizó su estado de oxidación mayor. Y si utilizó su estado de oxidación mayor, quiere decir que va a terminar en el nombre ICO, ¿no? Entonces, aquí sería, vamos a ponerle aquí su nombre, hidróxido estaño, estáñico, ¿no? Hidróxido estáñico, ese sería su nombre, ¿no? Hidróxido estáñico. Ya está. Muy bien. Ese sería su nombre porque tiene que terminar en ICO por ser el estado de oxidación mayor. Vamos a ver el otro. El otro sería níquel, ¿no? Ni, níquel. A estas alturas ya tenemos que saber los nombres de los elementos, ¿no? De acuerdo a su símbolo. Este es níquel más un OH. El OH le compartió el -1 y el níquel tuvo que haberle compartido este 2 que está acá, ¿no? Entonces el níquel tuvo que haber tenido un +2 para que al ejecutar la regla del aspa obtengamos lo que tenemos ahí en el dato, ¿no? Este pasa acá y este pasa acá y se cumple. Entonces, aquí el níquel, perdón, utilizó su estado de oxidación +2, quiere decir que utilizó su estado de oxidación menor. Si utilizó su estado de oxidación menor, ¿eso qué significa? Que su nombre tiene que terminar ya no en ICO, sino en OS, ¿no? Aquí. Entonces aquí el nombre será hidróxido níquel OS, ¿no? Son nombres un poquito raros, pero bueno, respetando la nomenclatura clásica, hay que respetar los sufijos, ¿no? ISO, ICO, OS, ¿no? Entonces esos van a ser sus nombres. Hidróxido estáñico, hidróxido níquelos. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Una pregunta? ¿Ninguna? Ya, vamos a avanzar a ver qué más tenemos. A ver, había una más. Aquí. No, ninguna, profe. Ya, muy bien. Muy bien. Indica la correspondencia entre el nombre y la fórmula de los compuestos hidróxidos, de los siguientes hidróxidos. Hidróxido áurico, hidróxido de mercurio, hidróxido gálico. Ya, entonces tenemos dos formas de hacerlo aquí. Primero, fijarnos en el nombre y luego la fórmula, o primero la fórmula y luego el nombre. ¿Ya? Yo creo que primero el nombre y luego la fórmula. ¿Ya? Ya, pero ya nos queda poquito tiempo, entonces vamos a iniciar una sesión más, ¿ya? Vemos esto, este ejercicio, y luego ya, creo que hay 1 o 2 más, y ya con eso finalizamos, ¿ya? Vamos a iniciar una sesión más, entonces. A ver, los espero, ¿no? Ya, profe.